Bienvenidos a Audio Mentors. Antes de comenzar esta increíble historia, te invitamos a suscribirte, darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún audiolibro. Hoy presentamos El filtro de las califas, una emocionante novela de Emilio Salgari. En esta historia, viajaremos a los exóticos palacios de Oriente, donde un misterioso elixir tiene el poder de cambiar destinos. Traiciones, luchas de poder y secretos ocultos en la noche nos esperan en cada capítulo. Capítulo 1. La leyenda del filtro. Las calles de Bagdad vibraban con vida al caer la tarde. Los comerciantes voceaban sus mercancías en los estrechos callejones del bazar, donde el aroma del incienso y las especias se mezclaba con el de los dulces de miel y almendras. A la luz de los faroles, las sombras danzaban sobre los muros de las antiguas edificaciones, dando a la ciudad una atmósfera casi mágica. En una de las esquinas del mercado, un grupo de hombres se había reunido alrededor de un anciano de barba larga y túnica remendada. Sus ojos, aunque apagados por los años, brillaban con la chispa de quien conoce los secretos del mundo. «Acercaos, acercaos», llamó con voz rasposa. «Os contaré una historia que pocos se atreven a repetir en voz alta. La historia de un poder tan grande que puede darlo todo, o arrebatarlo todo». Entre los oyentes se encontraba un joven de mirada aguda y expresión inquisitiva. Su nombre era Zafir, un aventurero errante que había recorrido las rutas comerciales de Persia y Siria, vendiendo telas, especias y objetos raros. Pero más que el comercio, lo que realmente lo impulsaba era su deseo de descubrir los secretos del mundo, aquellos que solo se hallaban en historias como la que aquel anciano estaba por contar. El viejo carraspeó y continuó. Hace siglos, en los tiempos del gran califa Harún al-Rashid, existió un alquimista llamado Infadlan. No era un hombre común, sino un sabio que había dedicado su vida a la búsqueda de la fórmula de un elixir que no solo concedía poder, sino que revelaba el destino de quien lo bebiera. Los presentes intercambiaron miradas de asombro. Se dice, prosiguió el anciano, que este elixir no podía ser usado por cualquiera. Aquel que lo bebiera sin ser digno sufriría un destino peor que la muerte. Un murmullo inquieto recorrió el grupo. Cuando el califa supo de este filtro, ordenó que se le entregara. Pero Infadlan, temiendo el uso que podría darle, desapareció de la corte, llevándose consigo la fórmula. Desde entonces, nadie ha sabido su paradero. Algunos dicen que huyó al desierto, otros que se refugió en la mítica ciudad perdida de Al-Zara, donde los secretos de la antigüedad aguardan a ser descubiertos. Zafir sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre Al-Zara antes. Se decía que era un lugar maldito, una ciudad que alguna vez había sido el corazón de una civilización poderosa y que ahora yacía sepultada bajo las arenas del desierto. ¿Y qué pasó con el califa?, preguntó un comerciante con voz temblorosa. El anciano sonrió con misterio. El califa envió a sus mejores hombres tras Infadlan. Ninguno regresó. Se dice que la ciudad está protegida por guardianes invisibles, sombras que susurran en la noche y llevan a los intrusos a la locura. Pero lo más aterrador de todo, el anciano bajó la voz, es que el filtro aún existe. El silencio cayó sobre el grupo. Algunos se alejaron murmurando que eran cuentos de locos, que no valía la pena preocuparse por antiguas leyendas. Pero Zafir no podía apartar la historia de su mente. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, se acercó al anciano con cautela. Dime, jeque, ¿cómo sabes que esta historia es verdadera? El viejo lo observó con una sonrisa enigmática. Porque yo mismo vi el pergamino que habla de él, y sé que no es solo una leyenda. El viento sopló con fuerza en ese momento, apagando una de las lámparas cercanas. Zafir sintió un escalofrío. Algo en el tono del anciano le decía que no mentía. El joven comerciante agradeció con una leve inclinación de cabeza y se alejó en silencio. Sin embargo, mientras caminaba por las callejuelas del mercado, sintió que había dado el primer paso hacia un destino del que no habría regreso. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Bagdad, Zafir supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. El pergamino perdido. Zafir caminaba por las calles de Bagdad con el relato del anciano aún resonando en su mente. El misterio del filtro de las califas se había instalado en su pensamiento como una obsesión. Aquel elixir, capaz de conceder poder y revelar el destino de su poseedor, era un tesoro que muchos desearían encontrar, y si realmente existía, Zafir estaba decidido a descubrirlo.
El viento nocturno agitaba las lonas de los puestos cerrados del mercado. Apenas algunas lámparas permanecían encendidas en las casas de los comerciantes más ricos. La ciudad dormía, pero en la mente de Zafir, la aventura apenas comenzaba. Decidió regresar a la posada donde se hospedaba, un viejo edificio de piedra en las afueras del mercado. Subió por la angosta escalera de madera hasta su habitación y cerró la puerta con cuidado. Luego, encendió una lámpara de aceite y se dejó caer en el lecho con la vista perdida en el techo. El pergamino, murmuró para sí mismo. Si aquel anciano realmente había visto el documento que hablaba del filtro, debía averiguar dónde se encontraba. No podía dejar pasar la oportunidad. A la mañana siguiente, Zafir despertó con una sola idea en la cabeza: encontrar al anciano y obtener más información. Salió temprano y recorrió el bazar con paso decidido. Sin embargo, el anciano no estaba en la esquina donde la noche anterior había relatado su historia. Preguntó a varios mercaderes, pero ninguno supo decirle dónde vivía. Parecía que el viejo había desaparecido como un fantasma. Frustrado, se detuvo en una tienda de alfombras para beber un té y pensar en su siguiente paso. «Buscas a alguien, viajero», dijo de repente una voz a sus espaldas. Zafir se giró y vio a un hombre de rostro enjuto y mirada astuta. Vestía ropas sencillas, pero su actitud revelaba que estaba acostumbrado a moverse en los rincones oscuros de la ciudad. «Tal vez pueda ayudarte», continuó el desconocido, «si la moneda es buena». Zafir lo observó con cautela. «Estoy buscando a un anciano que anoche contó una historia sobre el filtro de las califas». El hombre sonrió y tomó asiento frente a él. «Lo llaman el jeque Jafar», dijo en voz baja. «Pocos saben dónde vive, pero yo tengo mis contactos». «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Zafir, cruzándose de brazos. El hombre se inclinó hacia él con una sonrisa ladina. 50 dinares de oro. Zafir rió. Por esa cantidad podría comprar un camello y recorrer todo Bagdad preguntando hasta encontrarlo yo mismo. El desconocido chasqueó la lengua. Bien, bien. 40. 20. 30 y no bajaré más. Zafir suspiró, pero asintió. Sacó la bolsa de cuero que llevaba atada al cinturón y contó las monedas. Cuando el hombre las tomó, las hizo tintinear con satisfacción y luego se inclinó para susurrarle. «El jeque Jafar vive en una casa en las afueras de la ciudad, cerca de la puerta de Basora. Si quieres encontrarlo, ve antes del anochecer. No le gusta recibir visitas cuando el sol se ha puesto». Zafir memorizó la información y salió sin perder tiempo. Al llegar a las afueras de la ciudad, encontró la casa sin dificultad. Era una construcción de piedra, con un pequeño jardín y una fuente seca en el centro. Llamó a la puerta y, después de unos momentos, la vieja madera se abrió lentamente. Allí estaba Jafar, con su túnica desgastada y su mirada penetrante. «Sabía que vendrías, muchacho», dijo con voz pausada. Entra. Zafir obedeció y cruzó el umbral. El interior de la casa estaba lleno de estanterías cubiertas de pergaminos y libros antiguos. Había mapas, frascos de vidrio con extraños polvos y un viejo astrolabio sobre una mesa. Jafar lo guió hasta una sala donde, sobre un cojín de seda descolorida, descansaba un pergamino enrollado con un sello de cera negra. «Este es el pergamino que menciona la existencia del filtro», dijo Jafar con solemnidad. «Pero hay algo que debes saber antes de seguir adelante». Zafir se inclinó expectante. «No eres el único que lo busca». El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién más lo quiere?». Jafar suspiró y desenrolló el pergamino. «Hombres peligrosos. Hombres que matarían por obtenerlo». Zafir observó el antiguo manuscrito con creciente inquietud. Las letras estaban escritas en árabe con una caligrafía elegante y fluida. A medida que lo leía, su corazón comenzó a latir con fuerza. El pergamino hablaba de la ubicación de Al-Zara. Pero más importante aún, mencionaba un mapa oculto que llevaba al filtro. Esto es increíble», susurró Zafir. Jafar asintió con gravedad. «Si decides seguir este camino, no habrá marcha atrás». El joven tomó aire profundamente. Sabía que la aventura apenas comenzaba, pero una cosa era segura: el destino lo había llevado hasta allí por una razón. «Estoy listo», dijo con firmeza. El anciano sonrió con misterio. «Entonces prepárate, hijo. Pronto, las arenas del desierto te revelarán sus secretos,
o te consumirán en su abrazo eterno. Capítulo 3. La sombra en la noche. La noche cayó sobre Bagdad como un manto de terciopelo estrellado. En la casa del jeque Jafar, Zafir aún estudiaba el pergamino, memorizando cada símbolo, cada palabra escrita con tinta desvanecida por el tiempo. El anciano, sentado en un cojín de seda, lo observaba en silencio. Este mapa oculto del que habla el pergamino. ¿Dónde está? Preguntó Zafir sin apartar la vista del manuscrito. Jafar suspiró. No está aquí, muchacho. El pergamino solo menciona su existencia. Pero hay una pista, un nombre. Alguien que quizás sepa más. Zafir levantó la vista expectante. ¿Quién? Jafar vaciló un instante antes de responder. Se le conoce como Al-Munir, el iluminado. Un hombre de vasta sabiduría y aún más vastos secretos. Si alguien conoce la ubicación del mapa, es él. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el oasis de Al-Zarib, más allá del desierto de Samarra. Pero no será fácil llegar hasta él. Viajar por esas tierras es peligroso. Hay bandidos, caravanas perdidas y algo peor. Zafir frunció el ceño. ¿Algo peor? El anciano lo miró fijamente, como si intentara decidir si debía contarle más. Hombres que no buscan oro ni gloria, sino poder absoluto. La hermandad de la media luna negra. Ellos también buscan el filtro de las califas, y no dudarán en eliminar a quien se interponga en su camino. Zafir sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no sería un viaje fácil, pero ahora comprendía que se adentraba en una red de secretos y traiciones mucho más profunda de lo que imaginaba. Si ese es mi destino, lo enfrentaré, declaró con determinación. Jafar asintió lentamente. Entonces parte al amanecer. Y cuídate, muchacho. No confíes en nadie. La sombra en la ventana. Zafir se quedó en la casa del jeque Jafar aquella noche, descansando antes de iniciar su travesía. Sin embargo, su descanso no duró mucho. En medio de la noche, un crujido en el techo lo despertó. Se incorporó de inmediato. Su mano instintivamente buscó la daga que llevaba en el cinturón. Contuvo la respiración y aguzó el oído. Un segundo crujido, esta vez más cerca. Zafir se deslizó fuera del lecho y apagó la lámpara de aceite con un soplo. La habitación quedó envuelta en penumbras. Se acercó a la ventana con sigilo, apartó un poco la cortina, y su corazón se detuvo. Una silueta oscura se recortaba contra la luna. Un hombre vestido de negro, con el rostro cubierto, se movía por el techo como una sombra. Zafir apenas tuvo tiempo de reaccionar. La ventana se rompió en 1000 pedazos y la figura encapuchada saltó dentro de la habitación con la velocidad de un felino. En un parpadeo, Zafir esquivó un primer ataque y sacó su daga justo a tiempo para bloquear el filo de una cimitarra. El sonido del metal chocando resonó en la habitación. Zafir, gritó Jafar desde la otra sala. El atacante era rápido, pero Zafir no era un inexperto. Había aprendido a luchar en las calles de Bagdad, y no iba a caer tan fácilmente. Se apartó con un ágil movimiento y lanzó un tajo directo al brazo del intruso, quien retrocedió con un gruñido. Pero el asesino no estaba solo. Un segundo hombre irrumpió en la habitación, empuñando una daga curva. Zafir comprendió que no podía pelear contra ambos en un espacio tan reducido. «El pergamino», exigió uno de ellos con voz ronca. Antes de que pudiera responder, Jafar apareció en la puerta y arrojó una vasija de cerámica contra los atacantes. El estruendo distrajo lo suficiente a los asesinos como para que Zafir aprovechara la oportunidad. Corrió hacia la ventana y saltó al tejado. El aire nocturno le golpeó el rostro mientras aterrizaba con agilidad. Sin mirar atrás, se deslizó por las tejas y cayó en un estrecho callejón. Sus pies apenas tocaron el suelo cuando echó a correr. Desde la casa, escuchó gritos y sonidos de lucha. Por un instante, quiso regresar por Jafar, pero el anciano le había advertido que su vida estaba en peligro. Ahora, su prioridad era huir y encontrar a Al-Munir. Un nuevo rumbo. Zafir no se detuvo hasta que estuvo a salvo en las afueras de Bagdad. Se ocultó entre las sombras y tomó aire con dificultad. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Había sido atacado por la hermandad de la media luna negra. Si ellos sabían que tenía el pergamino, significaba que estaban siguiéndole los pasos desde el principio. El primer rayo del alba pintó el horizonte con tonos dorados y escarlatas.
Zafir apretó los puños. No podía regresar. No podía rendirse. Tenía una sola opción: partir de inmediato hacia el desierto y encontrar a Al-Munir antes de que la hermandad lo alcanzara. Sin perder más tiempo, se ajustó su capa, ocultó bien el pergamino bajo sus ropas y comenzó su travesía hacia el oasis de Al-Zarib, sin saber que los verdaderos peligros apenas comenzaban. Capítulo 4. En las arenas del destino. El sol emergió sobre el horizonte, encendiendo el cielo con tonos de fuego. Zafir avanzaba con paso firme, dejando atrás las últimas construcciones de Bagdad. El desierto de Samarra se extendía ante él como un mar infinito de dunas doradas, inmenso y despiadado. Cada paso lo alejaba de la seguridad de la ciudad y lo acercaba a lo desconocido. Sabía que su única esperanza estaba en encontrar el oasis de Al-Zarib y a Al-Munir, el iluminado. Pero el viaje sería arduo, y el peligro acechaba en cada sombra. Envuelto en su capa para protegerse del viento ardiente, se unió a una pequeña caravana de mercaderes que se dirigía en la misma dirección. Era la mejor manera de cruzar el desierto sin llamar la atención. ¿Un viajero solitario?, preguntó un hombre de barba espesa y mirada astuta, que guiaba a uno de los camellos. No es común ver jóvenes como tú en estos caminos. Zafir fingió una sonrisa despreocupada. Soy un aprendiz de escriba. Mi maestro me envió con un mensaje a Al-Zarib. El mercader lo observó con curiosidad, pero no insistió. Bien, muchacho. M'entends cerca. Las noches aquí son frías, y no querrás perderte en las dunas. Zafir asintió y se mezcló con los viajeros. Cada tanto, lanzaba miradas cautelosas a su alrededor. Sabía que la hermandad de la media luna negra podía estar siguiéndolo. Los bandidos del desierto. 2 días pasaron sin incidentes, pero al tercer día, cuando el sol comenzaba su descenso, un sonido inquietante rompió la tranquilidad del desierto. «¡Alguien nos sigue!», gritó uno de los vigías de la caravana. Los mercaderes se agruparon con rapidez, formando un círculo con sus camellos y caballos. Zafir sintió un escalofrío al ver, a lo lejos, una nube de polvo que avanzaba velozmente hacia ellos. Bandidos. Susurró el mercader de barba espesa. Un grupo de jinetes emergió del polvo, sus rostros cubiertos por turbantes oscuros. Sus cimitarras brillaban con el reflejo del sol poniente. «Entregad vuestras mercancías y nadie saldrá herido», vociferó el líder de los asaltantes, un hombre alto de ojos crueles. Los mercaderes murmuraron entre ellos. Algunos parecían dispuestos a rendirse, pero otros tomaron sus armas, dispuestos a luchar. Zafir apretó los dientes. Sabía que su mejor opción era aprovechar la confusión para escapar, pero si los bandidos lo atrapaban y revisaban sus pertenencias, descubrirían el pergamino. Y si la hermandad estaba detrás de este ataque, su destino sería aún peor. Antes de que pudiera decidir, un mercader lanzó una lanza con un grito de guerra. El proyectil se hundió en el pecho de uno de los bandidos, quien cayó de su caballo con un quejido seco. El líder de los asaltantes rugió de furia y alzó su cimitarra. Matadlos a todos. Ulchaos estolo. El combate y la huida. Zafir esquivó el primer jinete que pasó junto a él, rodando por la arena. La lucha se desató en un torbellino de acero y polvo. Los mercaderes, aunque valientes, estaban en clara desventaja. Vio a uno de los bandidos acercarse a él con la espada en alto. Con reflejos rápidos, Zafir desenfundó su daga y bloqueó el ataque, desviando el filo enemigo. Pateó la pierna del asaltante, haciéndolo caer de su caballo, y sin perder tiempo, corrió hacia un camello que se había soltado en la confusión. Con un ágil movimiento, montó al animal y tiró de las riendas. Necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. Alzó la vista y vio que el líder de los bandidos lo observaba con especial interés. «Ese muchacho», Detenedlo. ordenó con fiereza. Zafir comprendió al instante que no era un simple asalto, lo estaban buscando a él. Con un golpe de talones, hizo que el camello avanzara a toda velocidad. Atrás, los jinetes intentaban alcanzarlo, pero el desierto no era fácil de atravesar. Zafir se inclinó hacia adelante, sintiendo el viento cortarle el rostro. La batalla quedó atrás, sus gritos perdiéndose en la distancia. Pero el peligro aún no había terminado. Sabía que la hermandad no se detendría hasta atraparlo. Y su única esperanza estaba en llegar a Al-Munir antes que ellos. El resplandor en la lejanía.
Después de horas cabalgando sin descanso, el horizonte cambió. Donde antes solo había arena, ahora se alzaban palmeras y el reflejo de agua en la lejanía. El oasis de Al-Zarib. Zafir sintió un alivio momentáneo, pero no podía bajar la guardia. Alguien lo esperaba allí, y no sabía si sería su salvación o su perdición. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Con el pergamino bien oculto y su determinación más firme que nunca, se adentró en el oasis, sin saber que el verdadero misterio estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. El secreto del oasis. El oasis de Al-Zarib se alzaba ante Zafir como un espejismo hecho realidad. Palmeras altísimas bordeaban la laguna de aguas cristalinas, reflejando el brillo de la luna creciente. La brisa nocturna traía el perfume de dátiles maduros y flores silvestres, un respiro después de la feroz carrera a través del desierto. Zafir desmontó del camello con el cuerpo aún tenso, su respiración agitada por el esfuerzo. Miró alrededor con cautela. El lugar parecía tranquilo, pero la sensación de ser observado persistía. Sabía que sus perseguidores no tardarían en encontrarlo, y debía aprovechar cada segundo. Caminó con paso silencioso hasta un grupo de tiendas de tela gruesa, donde las luces de lámparas de aceite parpadeaban en la penumbra. Se escuchaban murmullos y risas en la distancia. Este era un refugio para viajeros y comerciantes, un punto de encuentro en medio de la inmensidad del desierto. Un anciano de piel curtida por el sol lo observó desde la entrada de una de las tiendas. «Has cabalgado con prisa, joven viajero», dijo con voz rasposa. «La arena no persigue sin razón». Zafir lo miró con desconfianza, pero necesitaba información. Busco a Al-Munir. Dicen que puede encontrarse aquí. El anciano sonrió con un destello de picardía en sus ojos oscuros. Muchos buscan a Al-Munir, pero pocos lo encuentran. Ven, descansa y bebe agua. Luego hablaremos. El hombre iluminado. El anciano lo condujo a una tienda más grande, donde una figura solitaria estaba sentada sobre alfombras de ricos colores. Vestía una túnica blanca y un turbante dorado que ocultaba parte de su rostro. «Joven Zafir», dijo la figura sin levantar la vista, «te esperaba». Zafir sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe mi nombre?» El hombre levantó la cabeza, dejando ver un rostro sereno pero de mirada intensa. «Las arenas susurran secretos a quienes saben escucharlas. Y el destino ya había escrito tu llegada». Zafir apretó el pergamino contra su pecho. «Si es cierto que me esperaba, entonces sabe lo que traigo». Al-Munir asintió lentamente y extendió la mano. «Dámelo». Pero Zafir vaciló. Había arriesgado su vida por ese documento. ¿Podía confiar en este hombre solo porque la leyenda decía que era un sabio? «Antes, dígame qué significa», exigió. «¿Por qué la hermandad de la media luna negra me persigue?» Al-Munir guardó silencio por un momento, como sopesando sus palabras. Luego, con un gesto pausado, tomó un pequeño brasero de cobre y dejó caer en él un polvo aromático. Un humo espeso se elevó en el aire, llenando la tienda con un aroma especiado. «Lo que llevas no es un simple pergamino», dijo con voz grave. «Es el filtro de los califas, un documento que contiene los nombres de aquellos que han manipulado el destino del califato desde las sombras. Traiciones, conspiraciones, nombres de hombres poderosos que han movido los hilos de la historia sin que nadie lo supiera». Zafir sintió que la piel se le erizaba. «Entonces, ¿es una lista de conspiradores?» Al-Munir asintió. «Es más que eso. Es la clave para desentrañar el verdadero poder en Bagdad. Si cae en manos equivocadas, los equilibrios políticos se romperán y el caos reinará». Zafir tragó saliva. Ahora entendía por qué lo perseguían. No solo la hermandad quería este documento. Seguramente muchos otros estarían dispuestos a matar por él. «¿Y qué haremos con esto?», preguntó, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Los ojos de Al-Munir brillaron en la penumbra. «Primero, debemos asegurarnos de que no te sigan». La sombra en la noche. Un sonido en el exterior interrumpió la conversación. Al-Munir se puso de pie con rapidez. «Nos han encontrado». Zafir sintió que la sangre se le helaba. Afuera, el sonido de pasos y susurros indicaba que no estaban solos. «Salid forasteros». Una voz áspera se escuchó desde la oscuridad. «Sabemos que el muchacho está aquí». Zafir miró a Al-Munir, esperando una orden.
No pueden llevarse el pergamino, susurró el sabio. Debemos salir de aquí. Antes de que Zafir pudiera reaccionar, Al-Munir sacó un puñado de polvo dorado y lo lanzó sobre las lámparas de aceite. De inmediato, una nube espesa de humo cubrió la tienda, cegando todo a su alrededor. Core. Le ordenó. Busca el pasaje entre las rocas detrás del oasis. Nos reuniremos allí. El corazón de Zafir latía con fuerza mientras se cubría la boca y corría hacia la salida. Afuera, sombras se movían entre las palmeras. Vio destellos de espadas y escuchó gritos de alarma. Sin mirar atrás, se lanzó hacia la oscuridad, con la única esperanza de encontrar el pasaje oculto antes de que sus perseguidores lo atraparan. La verdadera carrera por la supervivencia había comenzado. Capítulo 6. El pasaje entre las rocas. El aliento de Zafir ardía en su pecho mientras corría entre las sombras del oasis. Atrás, los gritos de los hombres de la Hermandad de la Media Luna Negra se mezclaban con el sonido de espadas desenvainadas y pasos apresurados. La nube de humo creada por Al-Munir había dado apenas unos instantes de ventaja, pero sabía que no serían suficientes. Las palabras del sabio resonaban en su mente: busca el pasaje entre las rocas detrás del oasis. Sus pies se hundían en la arena mientras sorteaba las palmeras y los arbustos que crecían en la orilla de la laguna. En el horizonte, la luna plateada bañaba las dunas con una luz tenue. Pero más allá del oasis, la tierra se volvía abrupta y rocosa. Zafir llegó hasta una formación de peñascos que se elevaban como los muros de una fortaleza natural. Tocó las piedras con las manos temblorosas, buscando algún indicio de un camino oculto. Vamos, tiene que estar aquí, susurró entre jadeos. Detrás de él, el sonido de pisadas se hacía más fuerte. Escuchó un silbido en el aire y se agachó justo a tiempo para evitar el impacto de una daga que se clavó en la roca a su lado. «Ahí está», gritó uno de los hombres de la hermandad. Zafir se lanzó hacia adelante, corriendo entre las grietas de la formación rocosa. La luna iluminaba un pequeño pasadizo entre las piedras. Sin pensarlo dos veces, se deslizó por él, sintiendo como la roca raspaba su túnica y su piel. El eco del pasado. El pasaje era angosto y oscuro, pero Zafir continuó avanzando a tientas. Sus oídos captaban el eco de los pasos de sus perseguidores acercándose. No podía detenerse. Después de unos metros, el pasadizo se abrió a una pequeña cueva iluminada por una grieta en la roca. El lugar olía a humedad y tierra vieja. En el centro, sobre un pedestal de piedra erosionada, descansaba un objeto cubierto por un paño de lino. Zafir se acercó con cautela y retiró la tela. Un cáliz de oro con inscripciones antiguas brilló bajo la tenue luz. Sus dedos recorrieron las letras grabadas en la superficie. No entendía su significado, pero la sensación de que ese objeto era importante lo invadió de inmediato. «Ese es el verdadero filtro de los califas», susurró una voz detrás de él. Zafir se giró de inmediato, con el corazón en la garganta. Era Al-Munir. El anciano sabio se materializó desde las sombras de la cueva, con su túnica blanca levemente manchada de polvo y humo. Su mirada estaba fija en el cáliz dorado. Este objeto ha pasado de mano en mano, entre los guardianes del secreto. Es más que una reliquia, es la clave para descubrir la verdad que tantos desean ocultar. Zafir trago saliva. Creí que el pergamino contenía la verdad. El pergamino es solo un mapa, una guía para llegar hasta esto. Al-Munir tomó el cáliz con delicadeza. Con este filtro, los califas de antaño decidían el destino de los hombres. Lo que bebían de él podía ser la vida, o la muerte. Zafir sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿por qué la hermandad lo busca? Al-Munir apretó los labios y guardó silencio por un instante. Luego, miró a Zafir con una intensidad que lo hizo estremecerse. Porque dentro de este cáliz hay un veneno tan letal como la ambición de quienes desean gobernar sin oposición. Y si el enemigo lo obtiene, el destino del califato estará sellado en sangre. Zafir miró el objeto dorado con una mezcla de fascinación y temor. Ahora entendía el verdadero peso de lo que tenía frente a él. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un sonido metálico resonó en la entrada de la cueva. Las sombras se movieron. Y Zafir supo que no estaban solos. Capítulo 7. Enfrentando nuevos desafíos. Leandro había atravesado desiertos ardientes, cruzado tierras desconocidas, y enfrentado traiciones a cada paso. Su misión estaba clara:
pero cuanto más se acercaba a su objetivo, más oscuros se volvían los caminos que debía recorrer. En este capítulo, el joven protagonista descubre que los peligros no solo acechan desde fuera, sino también desde dentro de su propio ser. La mañana comenzaba a despuntar con los primeros rayos del sol, iluminando el horizonte tras las colinas. El polvo del camino cubría su rostro y su ropa, pero la determinación en su mirada era más firme que nunca. Sabía que el filtro de las califas no estaba lejos, y eso lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los constantes peligros que lo acechaban. Leandro había logrado escapar de un intento de emboscada organizada por una banda de bandidos, pero al hacerlo, había tenido que tomar una decisión difícil: dejar atrás a un compañero de viaje que había caído en sus manos. El joven se sentía culpable, pero sabía que no podía dejar que su misión fracasara. La vida de uno era un precio pequeño si al final podía obtener el filtro y evitar que cayera en manos equivocadas. A medida que avanzaba, Leandro comenzó a percibir una presencia extraña. No podía ver a nadie, pero sentía que no estaba solo. Algo lo observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. La paranoia se apoderó de su mente, y pronto se dio cuenta de que algo mucho más siniestro se movía en las sombras. En un pequeño pueblo cercano, se encontró con un misterioso anciano que lo observaba con ojos profundos, como si ya lo conociera. El hombre, envuelto en una capa desgastada por el tiempo, se acercó a Leandro sin prisa y, con voz grave, le dijo: «Estás siendo seguido, joven. La ambición de los hombres no perdona. ¿Qué harás cuando el filtro esté en tus manos y todo lo que has conocido se derrumbe a tu alrededor?» Leandro, sorprendido por las palabras del anciano, intentó mostrarse indiferente, pero en su interior comenzaban a surgir dudas. ¿De qué hablaba el hombre? ¿Por qué lo había advertido de esa forma tan enigmática? Sin embargo, antes de que pudiera responder o preguntar más, el anciano se despidió con una sonrisa críptica y desapareció entre la multitud. A pesar de la advertencia, Leandro siguió su camino. Pero esa noche, mientras acampaba bajo las estrellas, algo ocurrió. Un grito desgarrador rompió la quietud del desierto. Sin pensarlo, Leandro corrió hacia el sonido, encontrándose con una escena que lo dejó sin aliento. Un grupo de mercenarios había capturado a su compañero, el mismo que había sido dejado atrás en la emboscada. La escena era grotesca. El hombre estaba atado y rodeado de figuras sombrías que se reían cruelmente mientras se preparaban para torturarlo. El corazón de Leandro latía desbocado, pero su mente estaba fría. Sabía que no podía enfrentarse a todos ellos directamente, pero también sabía que no podía dejar que su compañero muriera. Con astucia y valentía, Leandro ideó un plan. Sabía que debía crear una distracción. De alguna manera, el joven logró encender un fuego cercano, utilizando hierbas secas y un par de ramas secas que encontró a su alrededor. Las llamas comenzaron a consumir rápidamente el campamento cercano, mientras el humo ascendía hacia el cielo. El caos que causó fue suficiente para distraer a los mercenarios por unos momentos. Fue todo lo que necesitaba. En ese breve lapso, Leandro se acercó sigilosamente a uno de los hombres, usando su destreza en el sigilo para derribarlo sin hacer ruido. Con el primer enemigo fuera de combate, tomó una espada abandonada y, con un rápido movimiento, liberó a su compañero atado. «Rápido, ven conmigo», le susurró, empujándolo hacia la oscuridad de la noche. La huida fue vertiginosa. A cada paso, Leandro sentía que las sombras se cerraban sobre él, pero su instinto le decía que debía seguir adelante. Sabía que los mercenarios no tardarían en perseguirlos. De repente, se escuchó el ruido de caballos al galope. El joven miró hacia atrás, consciente de que su vida y la de su compañero estaban en juego. No había tiempo para reflexionar, solo quedaba correr. El amanecer los encontró en un lugar seguro, a miles de kilómetros de la escena anterior. Pero, mientras se recuperaban del esfuerzo y la tensión, Leandro no pudo dejar de pensar en las palabras del anciano. «¿Qué harás cuando el filtro esté en tus manos y todo lo que has conocido se derrumbe a tu alrededor?», le había dicho. En su mente, una sola idea comenzaba a formarse. Quizás el filtro no solo traía poder, sino que también traía consigo una maldición. Con su compañero a salvo por el momento, Leandro se preparó para continuar su viaje. Pero, en su corazón, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los desafíos que enfrentaría no solo serían físicos, sino también espirituales. El destino del filtro de las califas estaba entrelazado con su propia alma,
Y pronto, muy pronto, Leandro descubriría cuán alto era el precio de sus deseos. Este capítulo resalta los desafíos adicionales que Leandro debe enfrentar en su viaje. Traiciones, nuevos enemigos y la creciente sensación de que algo mucho más grande y peligroso está en juego. También siembra la duda sobre las implicaciones del filtro y la naturaleza del poder que está buscando, creando así una atmósfera tensa y de incertidumbre que llevará al oyente a querer saber qué sucederá a continuación. Capítulo 8. El enigma del filtro. El viento del desierto azotaba con furia, como si quisiera arrastrar a Leandro hacia lo desconocido. Pero él no retrocedió, sus ojos brillaban con determinación. Sabía que ya no podía detenerse, aunque los caminos se volvían más inciertos, y la sensación de estar siendo observado nunca se desvanecía. Tras su última hazaña, rescatando a su compañero y escapando de los mercenarios, Leandro había comenzado a preguntarse si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. Las advertencias del anciano resonaban en su mente, y cada paso que daba hacia el filtro de las califas parecía alejarlo más de lo que conocía como su vida anterior. A lo lejos, el paisaje comenzó a cambiar. Las áridas tierras del desierto fueron reemplazadas por montañas escarpadas, sus picos cubiertos por una capa de niebla que se levantaba lentamente con la luz de la mañana. Algo había cambiado en Leandro. Ya no era el joven que había comenzado este viaje. Las duras experiencias lo habían transformado, agudizando su sentido de alerta y despojándolo de las ilusiones. Sabía que el filtro no solo traía consigo poder, sino también secretos oscuros que nadie debía desvelar. Mientras avanzaba, se encontró con un viejo mapa, deshilachado y cubierto por la capa de polvo del tiempo. En un rincón del mapa, casi imperceptible, había una marca que parecía una especie de símbolo, una estrella rodeada por un círculo. El símbolo no le era desconocido. Recordaba haberlo visto en los antiguos escritos que había leído cuando comenzó su búsqueda. El filtro de las califas estaba relacionado con un enigma ancestral, y ese símbolo era la clave. Siguiendo el mapa y las indicaciones de la estrella, Leandro llegó a una cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba rodeada de inscripciones en una lengua que Leandro no podía descifrar, pero que le parecía familiar. La cueva parecía viva, como si hubiera estado esperando por siglos a alguien que pudiera resolver el enigma. Y, por primera vez desde que comenzó su travesía, Leandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entro Caudilo Cement. Dentro, la cueva estaba iluminada por una luz tenue que emanaba de las piedras mismas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, y una sensación de tensión lo envolvía. En el centro de la cueva, descansaba un pedestal de piedra sobre el cual había un objeto cubierto por un velo. El filtro de las califas estaba frente a él. Podía sentir su poder, un poder que parecía pulsar, esperando a ser liberado. Pero algo no estaba bien. Había algo extraño en la forma en que el filtro se presentaba. La atmósfera de la cueva estaba cargada de misterio, como si el objeto estuviera vivo, esperando una pregunta que aún no se había hecho. Leandro se acercó lentamente al pedestal, el aire de la cueva pesado con la expectación. El velo que cubría el filtro era de un material que parecía absorber la luz. Con una respiración contenida, Leandro lo retiró. Lo que encontró ante él era un pequeño recipiente de cristal, con una forma intrincada, adornado con símbolos que parecían cambiar de forma cada vez que los miraba. En su interior, había un líquido oscuro que se movía lentamente, como si tuviera vida propia. El filtro de las califas era un enigma más allá de lo que Leandro había imaginado. No era un artefacto sencillo, como una joya o una espada, sino algo más profundo y misterioso. Algo que no se podía entender solo con la razón humana. De repente, una voz resonó en la cueva, como un eco antiguo que venía de las profundidades de la tierra. ¿Qué deseas, hijo de los hombres? La voz era grave, profunda, como el sonido de las piedras al caer. Leandro se detuvo, sin saber de dónde provenía. No había nadie allí, pero la voz llenaba todo el espacio. Solo deseo conocer el poder que encierra este filtro, respondió Leandro, sintiendo que su voz temblaba. La voz se rió, una risa baja y retumbante que reverberó por las paredes de la cueva. El poder no se da sin precio, joven buscador. Y el filtro que buscas es solo una parte de algo mucho mayor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que requiere? Leandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que las palabras de la voz eran más que una advertencia, eran una verdad cruel. Lo que había estado buscando no era solo un objeto,
sino una puerta a un destino que ya no podía desear. En ese momento, el líquido en el filtro comenzó a moverse con más rapidez, girando en espirales, como si respondiera a la presencia de Leandro. La cueva pareció resonar con un poder oscuro, y la voz continuó. El filtro no es solo un objeto de poder. Es el corazón de una verdad que ha estado oculta durante milenios. Si lo tomas, todo lo que conoces se desmoronará. Y serás juzgado por lo que has elegido. Leandro miró el filtro una vez más. Sabía que el momento de la decisión había llegado. No solo se trataba de obtener un objeto, sino de enfrentarse a las consecuencias de lo que había deseado. No había marcha atrás. Con el corazón acelerado, extendió la mano hacia el filtro, sabiendo que lo que hiciera a partir de ese momento cambiaría su vida para siempre. Este capítulo muestra a Leandro enfrentando el mayor dilema de su viaje, el enigma del filtro de las califas. El filtro no es solo un objeto físico, sino un portal hacia algo mucho más complejo y peligroso. Leandro ahora debe tomar una decisión que definirá su destino y el futuro de aquellos que lo rodean. Capítulo 9. El precio del poder. La cueva había quedado en silencio tras las palabras de la voz ancestral. El filtro de las califas seguía girando en su pedestal, el líquido oscuro dentro de él con un brillo inusitado. Leandro observaba fascinado, pero también temeroso. Cada segundo que pasaba bajo esa presión aumentaba la sensación de que el destino estaba a punto de decidir por él, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La voz resonó nuevamente, esta vez más grave y definitiva. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que el poder exige, Leandro? Porque en el momento en que tomes lo que aquí se te ofrece, ya no serás el mismo. Leandro tragó saliva. Las palabras de la voz eran un eco inquietante en su mente, y su cuerpo parecía estar en un estado de parálisis. Sabía que lo que había estado buscando durante tanto tiempo, lo que había dejado atrás, no podía ser tan simple como un objeto de poder. Y ahora lo entendía. El filtro no solo transformaba a quien lo poseía, sino que también alteraba el destino de todos aquellos que entraban en su órbita. Su mente, que había recorrido distantes caminos para llegar hasta allí, se encontraba ahora llena de dudas. Había soñado con este momento, pero no había anticipado la carga que este poder traería consigo. ¿Podría manejarlo? ¿O sucumbiría ante sus efectos destructivos? La tentación era grande, mucho mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Un poder inimaginable, la llave a una sabiduría y control que podían cambiarlo todo. Su mano tembló mientras extendía los dedos hacia el filtro. El líquido dentro de la esfera de cristal parecía llamarlo, como si estuviera esperando que se sumergiera en él. Pero antes de que pudiera tocarlo, una sombra se proyectó sobre el pedestal, como si algo, o alguien, estuviera observándolo desde las profundidades. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un hombre, alto y de rostro severo, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Su presencia llenó la cueva, y Leandro dio un paso atrás, desconcertado. ¿Quién eres?, preguntó Leandro, su voz firme, aunque su pulso se aceleraba. El hombre sonrió, pero su sonrisa no era cálida. Era una sonrisa de quien sabe algo que el otro aún no ha comprendido. Soy quien custodia el filtro de las califas, dijo el hombre con voz profunda y solemne. El guardián de la sabiduría que has venido a buscar. Pero antes de que tomes lo que no te pertenece, debes entender lo que estás dispuesto a perder. Leandro lo miró fijamente, su mente ardiendo con preguntas. Perder. ¿Qué significa eso? El filtro no solo otorga poder, Leandro, continuó el hombre, caminando hacia el compaso lento, casi como si cada uno de sus movimientos estuviera marcado por siglos de existencia. El filtro te da la posibilidad de ver más allá de los límites humanos, de comprender la verdad más profunda sobre el universo y la naturaleza del ser. Pero con ello, arrastra consigo la maldición de la sabiduría. ¿Sabes lo que los hombres han hecho por el poder, no? Han destruido civilizaciones, quebrado pactos, olvidado su humanidad. El guardián se detuvo frente a Leandro, su mirada fija en sus ojos. Lo que haces ahora cambiará la historia. Tú, más que nadie, sabrás lo que los hombres son capaces de hacer cuando conocen demasiado. Leandro sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Había venido buscando el filtro por un propósito claro: obtener el poder para cumplir su misión, para ser el portador de la sabiduría que cambiaría el mundo. Pero ahora entendía que ese poder no venía solo con responsabilidad, sino con un precio.
El conocimiento y el poder siempre tenían un costo, y este no sería la excepción. ¿Por qué me lo dices?, preguntó Leandro, la voz algo quebrada. ¿Qué es lo que buscas de mí? El guardián sonrió de nuevo, esta vez con algo de tristeza en su rostro. No busco nada de ti, joven, respondió. Solo te advierto. Te ofrezco una oportunidad de retirarte, de abandonar tu búsqueda antes de que todo lo que conoces se derrumbe. El filtro no solo tiene la capacidad de transformar tu vida, puede destruirlo todo. Cada decisión que tomes será un paso hacia un destino que no podrás controlar. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Leandro miró el filtro, brillando ante él. La tentación, la seducción del poder, lo llamaba de nuevo. Podría retroceder ahora, cuando todo lo que había hecho hasta ese momento parecía llevarlo hasta allí. El guardián percibió sus pensamientos y asintió lentamente. Es tu elección, Leandro. Pero recuerda, el precio del poder no siempre se paga en oro o riquezas. A veces, se paga con la propia alma. Con esas palabras resonando en su mente, el guardián comenzó a desvanecerse en la niebla de la cueva, como si fuera una ilusión. En su lugar, el filtro parecía brillar más intensamente, como si estuviera esperando ser reclamado. Leandro estaba solo ahora, y la cueva había quedado en silencio una vez más. Todo lo que había aprendido y todo lo que había dejado atrás palpitaba en su mente. El filtro seguía ahí, esperando ser tocado, pero la sombra del guardián seguía sobre él. Un peso pesado, un dilema profundo, se había instalado en su corazón. ¿Debería seguir adelante? ¿Debería tomar lo que tanto había buscado y arriesgar todo lo que había conocido? ¿O, por el contrario, debía renunciar, dejándolo atrás y conservando su humanidad? La respuesta no llegaba con facilidad. Sin embargo, el destino de Leandro y el destino del mundo entero parecían estar ligados a esa decisión final. Este capítulo marca un punto crucial en la historia de Leandro, un enfrentamiento directo con las consecuencias de su búsqueda del filtro. El guardián le revela la naturaleza del poder y el precio que debe pagar por él, lo que obliga a Leandro a reflexionar profundamente sobre si realmente está dispuesto a enfrentar los sacrificios que vendrán. El lector o oyente se queda con la sensación de que el viaje de Leandro no es solo físico, sino también existencial. Capítulo 10. La decisión de Leandro. El eco de las palabras del guardián aún resonaba en la mente de Leandro. El precio del poder no siempre se paga en oro o riquezas. A veces, se paga con la propia alma. Cada sílaba de esa frase parecía crecer y retumbar dentro de su ser, empujándolo a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. La cueva, ahora envuelta en un silencio absoluto, parecía haber detenido el tiempo, esperando su decisión. Leandro se acercó al filtro, su mano extendida pero temblorosa. El líquido en su interior seguía brillando con una luz suave, casi hipnótica. Se preguntó una vez más si realmente estaba preparado para lo que significaba tomar ese poder. ¿Qué sucedería con él si decidía seguir adelante? ¿Qué haría con el conocimiento y el control que el filtro podía otorgarle? Sabía que nada sería igual después de este momento. Su vida, su destino, todo cambiaría. Pero, ¿era esto lo que realmente quería? La cueva, antes imponente, parecía ahora un lugar vacío, casi sin vida. Como si el mundo entero estuviera esperando, al igual que él, su decisión. Durante su viaje, había soñado con este momento. Había creído que el filtro era la clave para lograr sus objetivos, para obtener el poder que necesitaba. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias, ya no estaba tan seguro. Había oído historias sobre el precio que se paga por obtener poder, sobre cómo los hombres se corrompen, se pierden a sí mismos en su búsqueda insaciable. Si tomo el filtro, pensó Leandro, seré más que un hombre común. Podré gobernar, comprender los misterios más profundos, controlar el destino de quienes me rodean. Pero también perderé todo lo que soy, todo lo que me hace humano. La sabiduría que otorga este filtro puede destruirme, como destruyó a tantos otros antes que yo. Una lágrima cayó lentamente por su mejilla. No era solo el temor al cambio lo que lo detenía, sino la comprensión de que al aceptar el filtro, estaría abrazando una carga que nunca podría soltar. La humanidad, con su fragilidad y sus sueños, se desvanecería de su vida. Solo quedaría el peso del poder, un peso que podría arrastrarlo a la desesperación y la soledad. De repente, recordó las palabras del guardián, a veces, se paga con la propia alma.
¿Era eso lo que estaba dispuesto a perder? Leandro se miró en la superficie del líquido del filtro, buscando en su reflejo alguna respuesta, alguna pista sobre quién era realmente y qué quería ser. La imagen que vio ante él era la de un hombre perdido, atrapado en sus propios deseos y temores, buscando algo que lo hiciera sentirse completo. Un rugido lejano rompió el silencio, un sonido que parecía venir de las profundidades de la cueva. Leandro se sobresaltó, su corazón comenzó a latir más rápido. El ruido se intensificó, y por un momento pensó que el propio suelo comenzaría a desmoronarse. Era como si el filtro estuviera reaccionando a su indecisión, como si todo el lugar estuviera cobrando vida y exigiendo una respuesta. No hay vuelta atrás, pensó Leandro, tomando una respiración profunda. El momento decisivo había llegado. ¿Podría retroceder ahora, después de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí? No solo había cruzado océanos y enfrentado innumerables peligros, sino que también había hecho sacrificios personales. ¿Todo esto había sido en vano? Con una determinación renovada, Leandro cerró los ojos. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Había llegado tan lejos y había luchado tanto que debía seguir adelante, aunque el camino hacia el poder fuera oscuro y lleno de riesgos. Si el filtro le otorgaba lo que necesitaba para cambiar el mundo, entonces tomaría ese precio, costara lo que costara. Con la mano firme, Leandro tocó finalmente el borde del filtro. El líquido se agitó y comenzó a subir lentamente por la estructura, envolviendo su mano. En ese momento, algo extraño sucedió. Un calor intenso lo envolvió, pero no un calor físico. Era algo más profundo, algo que tocaba el alma misma. Sintió como la energía del filtro se transmitía a través de su cuerpo, como su mente se expandía, como si se hubiera abierto una puerta a un conocimiento infinito. La cueva comenzó a temblar, y la imagen de Leandro se distorsionó en la superficie del filtro. Fue como si el mismo tiempo se hubiera doblado alrededor de él. Vio en un parpadeo visiones del pasado y del futuro, imágenes de guerras, de revoluciones, de momentos de gloria y desesperación. Pero también vio un rostro familiar que lo miraba fijamente, el de su madre, a quien había perdido en su juventud. Las lágrimas caían de sus ojos, y él podía escucharla llamarlo, pidiéndole que no tomara esa decisión. Pero el destino estaba sellado. Leandro, susurró una voz en su oído, tan cercana que parecía provenir de su propia conciencia. El precio que pagas por el poder no es solo el que tú crees que perderás. A medida que adquieres fuerza, también pierdes lo que te hace ser quien eres. El poder cambia a los hombres. Y tú te estás transformando. Leandro cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo la transformación lo consumía. Ya nada podría ser igual. Había tomado la decisión. Al abrir los ojos, todo en la cueva parecía estar en silencio. El filtro ya no brillaba. La energía había desaparecido, y la sensación de poder se desvaneció lentamente, como si se hubiera evaporado en el aire. El camino que le esperaba ahora estaba lleno de sombras. Pero lo que era seguro era que Leandro ya no era el mismo hombre que había llegado hasta allí. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Leandro mientras se enfrenta a las consecuencias de su búsqueda del poder. La decisión que toma no solo lo cambia a él, sino que también marca un punto de no retorno en la narrativa. La transformación que comienza en este momento traerá consigo desafíos, tanto externos como internos, a los que deberá enfrentarse. Capítulo 11. El despertar del poder. Leandro despertó en medio de la oscuridad, un sopor extraño envolvía su cuerpo, como si aún estuviera sumido en un sueño profundo. La cueva que lo había acogido estaba ahora silenciosa, vacía, como si el aire mismo se hubiera detenido. Por un instante, no supo si lo que había experimentado momentos antes era real o producto de su imaginación. El filtro, el líquido, las visiones, el calor, todo se mezclaba en su mente como un rompecabezas sin resolver. Se incorporó lentamente, aún sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. El calor que había sentido cuando tocó el filtro seguía ardiendo en su pecho, una sensación penetrante que no desaparecía. Su cuerpo parecía más ligero, pero a la vez más pesado. El aire de la cueva, antes frío y seco, ahora parecía vibrar con una energía nueva, como si la propia roca que lo rodeaba tuviera vida. Con un esfuerzo, Leandro se levantó por completo y miró a su alrededor. La cueva seguía siendo la misma, pero ahora todo parecía diferente. Las sombras en las paredes parecían danzar,
y el eco de sus propios pasos resonaba como un susurro distante. Pero lo más inquietante de todo era el silencio. Algo en él había cambiado, ¿pero qué exactamente? Un pensamiento emergió en su mente con claridad. El filtro no solo le había otorgado poder, había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Sintió una presión en su cabeza, como si miles de pensamientos estuvieran agolpándose en su mente al mismo tiempo. Sabía que su vida ya no podría continuar como antes. Algo en él había sido transformado, algo que no podía comprender completamente aún. De repente, su visión se enfocó en una figura que se acercaba lentamente desde la entrada de la cueva. Una sombra al principio, luego un contorno definido. Era el guardián. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si supiera lo que Leandro acababa de hacer, como si estuviera esperando este momento. Pensé que habías entendido lo que implicaba, joven Leandro, dijo el guardián, su voz resonando en la cueva con una calma profunda, como un eco que provenía de las mismas piedras. El poder que has adquirido no es algo que se pueda manejar con facilidad. Te has adentrado en un territorio que muchos antes que tú han intentado recorrer, pero pocos han sobrevivido. ¿Estás listo para lo que viene ahora? Leandro lo miró fijamente, tratando de reunir palabras. El guardián no estaba pidiendo una respuesta inmediata. Estaba observando, esperando ver cómo reaccionaba. Los recuerdos de su madre, su lucha interna, la visión del futuro, todo eso volvía a él con fuerza. Y entonces comprendió, no podía retroceder. Ya había cruzado el umbral. No sé si estoy listo, respondió Leandro con voz firme, pero su mente estaba llena de dudas. Pero sé que no hay vuelta atrás. Tomé la decisión. El guardián sonrió, una expresión cargada de una tristeza que no parecía del todo humana. Eso es lo que temía, dijo, y luego dio un paso atrás. De su túnica emergió un objeto pequeño, una esfera de cristal que parecía brillar con una luz propia. Esta es la primera lección que necesitas aprender, Leandro. El poder no es un fin en sí mismo, sino un medio. Un medio para transformar el mundo, sí, pero también a ti mismo. Tienes que entender lo que has ganado, y lo que has perdido. Leandro observó la esfera con atención. Era hermosa, pero la luz que emanaba de ella parecía fría, distante. Era un contraste con la calidez que había sentido al tomar el filtro. Sin embargo, algo en él lo impulsó a acercarse. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es una parte de lo que has ganado, y también de lo que has perdido, respondió el guardián. Al tomar el filtro, obtuviste poder, pero también abriste la puerta a un conocimiento que te consume poco a poco. Esta esfera contiene una pequeña parte de ese conocimiento. Si decides usarla, tendrás acceso a poderes que ni siquiera puedes imaginar. Pero ten cuidado. Con cada uso, te irás acercando más a la verdad de lo que significa ser uno de los elegidos del filtro. ¿Estás dispuesto a asumir ese precio? Leandro miró la esfera con más atención. Dentro de ella, podía ver destellos de luz, como si pequeñas chispas de energía flotaran en su interior. La tentación de tomarla era enorme, pero una parte de él sentía miedo. ¿Qué sucedería si sucumbía a esa tentación? ¿Qué pasaría si dejaba que esa luz lo absorbiera por completo? El guardián lo observaba en silencio, sin apresurarse, dándole el tiempo necesario para tomar la decisión. Finalmente, Leandro extendió la mano. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero algo en su interior le decía que no podía rechazar este último paso. Su vida, tal como la conocía, ya había terminado. Al tomar el filtro, había hecho un pacto con lo desconocido. Ya no podía volver atrás. Con un movimiento lento, Leandro tocó la esfera. Al instante, una corriente de energía recorrió su cuerpo, llenándolo de un poder indescriptible. Sus sentidos se agudizaron. Su mente se expandió más allá de los límites que conocía. Sentía que podía ver todo a su alrededor con una claridad que nunca antes había experimentado. La cueva, el guardián, el aire mismo. Todo parecía vibrar con una energía palpable. Pero con esa claridad también vino una sensación de desorientación. Con cada nuevo pensamiento que pasaba por su mente, sentía como si su humanidad se desvaneciera un poco más. El conocimiento lo envolvía, lo devoraba, y por un momento se preguntó si podría seguir siendo la misma persona después de todo esto. Ahora lo entiendes, dijo el guardián en un tono grave.
El filtro te ha otorgado poder, pero también te ha marcado. Y ahora debes elegir qué hacer con ello. Leandro miró la esfera en su mano, aún palpitando con luz. Sabía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa de su vida, una etapa que lo llevaría por caminos oscuros y peligrosos. El poder estaba en sus manos, pero él era el único que podía decidir cómo usarlo. Y esa decisión, más que nunca, definirá su destino. En este capítulo, Leandro experimenta el despertar del poder que ha adquirido al tomar el filtro. La esfera que le ofrece el guardián simboliza un paso más hacia la comprensión de las implicaciones de su elección. El poder tiene un precio, y el dilema entre usarlo y perderse a sí mismo es cada vez más palpable. Capítulo 12. La elección del camino. El aire en la cueva estaba cargado de una energía nueva, diferente. Después de tomar la esfera, Leandro sintió como su cuerpo se adaptaba a esa extraña fuerza que ahora fluía en su interior. Cada célula de su ser parecía vibrar con un poder latente, un poder que aún no comprendía completamente. Pero, más allá de esa sensación de inmensa fuerza, algo lo inquietaba. Un susurro en su mente le decía que estaba a punto de enfrentar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El guardián, observando detenidamente cada uno de sus movimientos, parecía saber lo que Leandro estaba sintiendo. Se acercó un paso, su figura envuelta en sombras y luces que danzaban como si la cueva misma estuviera viva. «Has tocado el filtro, y con ello has tomado un primer paso irreversible», dijo con voz grave. «Ahora debes decidir qué camino seguir. Cada decisión que tomes a partir de este momento tendrá consecuencias que no podrás deshacer». Leandro miró la esfera en su mano, la luz que emanaba de ella parecía hipnótica. Pensaba en lo que había perdido y ganado con ese simple acto de tocar el filtro. ¿Era este poder un regalo o una maldición? ¿Realmente podía controlar algo tan vasto, tan desconocido? No lo sabía. Nadie le había explicado completamente qué sucedería después de este punto, pero algo en su interior le decía que no había marcha atrás. El guardián continuó. El poder que has adquirido te permite acceder a conocimientos ocultos, secretos de la naturaleza, de las fuerzas que rigen este mundo y otros. Puedes usarlo para cambiar tu destino, o para cambiar el destino de los demás. Pero debes saber que el conocimiento viene con un precio. La vida no te ofrece nada sin pedir algo a cambio. Ya no eres solo un hombre, Leandro. Te has convertido en algo más, un elegido, pero también un ser marcado. Leandro pensó en las palabras del guardián. Sabía que el filtro no solo le había otorgado poder, le había abierto una puerta a una nueva realidad, una realidad en la que las reglas del pasado no se aplicaban. Sin embargo, también entendía que, al hacerlo, había dejado atrás la seguridad de lo que conocía. Este poder no solo lo transformaría a él, sino que podría afectar a todo lo que lo rodeaba. ¿Estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente Leandro, su voz temblorosa pero firme. El guardián lo miró fijamente, con una expresión que parecía mezcla de compasión y severidad. Ahora tienes que decidir si deseas seguir en el camino que muchos otros han recorrido antes que tú. El camino de los que buscan el conocimiento sin importar las consecuencias. O, si prefieres abandonar este poder antes de que consuma por completo lo que te queda de humanidad. Leandro, aún sosteniendo la esfera, pensó por un momento en las posibilidades. ¿Abandonar este poder? Era impensable. Había sentido su potencial. Había tocado algo que le permitía ver más allá de lo evidente. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el peligro de lo que había tomado. Sabía que, en algún momento, el poder que había adquirido lo pondría a prueba de maneras que no podía prever. ¿Y si elijo seguir adelante?, preguntó, con una mezcla de determinación y duda. El guardián no respondió inmediatamente, sino que dio un paso atrás, como si estuviera dejando que la pregunta se asimilara en el aire. Leandro sintió que el peso de su elección era mucho mayor de lo que había imaginado. A lo lejos, podía escuchar el murmullo del viento que se filtraba por las grietas de la cueva, como si el propio mundo estuviera esperando su respuesta. Si eliges seguir adelante, no hay marcha atrás, dijo finalmente el guardián. El poder que has adquirido te cambiará, te llevará a lugares oscuros, a decisiones que desafiarán tu moralidad y tu humanidad. A medida que adquieras más conocimiento, será más difícil mantener tu equilibrio. Algunas personas, como tú, piensan que pueden controlar este poder, pero a menudo terminan siendo controladas por él.
Deberás aprender a vivir con la sombra que habita en ti. Leandro apretó la esfera con más fuerza. Podía sentir el poder que emanaba de ella, como un río que lo arrastraba sin misericordia. Sabía que el guardián hablaba con sabiduría, pero también entendía que no podía ignorar el impulso de continuar. Ya había comenzado este viaje, y era imposible detenerse ahora. Sin importar las consecuencias, debía seguir adelante. Lo haré, respondió, con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. El guardián asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Entonces debes saber que, a partir de este momento, ya no solo serás un hombre común. Eres parte de algo mucho más grande, algo que va más allá de tu comprensión. El poder que has tomado te conecta con otros como tú, y también te pone en el camino de aquellos que buscan destruir lo que acabas de obtener. Leandro sintió que su corazón latía con más fuerza. Cada palabra del guardián parecía cargarlo con una nueva carga, un peso que no había anticipado. Pero a la vez, había una sensación de claridad, de propósito. El camino estaba ante él, oscuro y desafiante, pero también lleno de posibilidades. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo que el siguiente paso era crucial. Debes buscar la verdad, respondió el guardián, con una mirada profunda y penetrante. La verdad sobre el filtro, sobre lo que has hecho, sobre ti mismo. El conocimiento te llevará a ella, pero también a los desafíos más grandes que hayas enfrentado. Y recuerda, el poder es una herramienta, pero no lo es todo. La verdad es la única clave para liberarte del yugo que este poder te ha impuesto. Leandro asintió, sintiendo la magnitud de lo que acababa de aceptar. No sabía qué le esperaba en el futuro, pero una cosa era cierta, su vida ya no sería la misma. Había dado un paso hacia lo desconocido, y no había vuelta atrás. Con una última mirada al guardián, Leandro se adentró más profundamente en la cueva, sabiendo que las decisiones que tomarían los próximos días determinarían su destino. Cada paso lo acercaba más al conocimiento, pero también lo alejaba más de la persona que había sido antes. Sabía que no podría regresar a su vida anterior, pero lo que aún no entendía era si eso era una bendición o una maldición. En este capítulo, Leandro se enfrenta a una de las decisiones más cruciales de su vida: seguir adelante con el poder que ha adquirido o renunciar a él antes de que consuma por completo su humanidad. El guardián le ofrece una perspectiva de lo que le espera, pero es Leandro quien debe tomar el control de su destino. Este momento marca un punto de no retorno, donde la verdad y el poder se convierten en las claves para su futuro. Capítulo 13. El precio del poder. Leandro se adentró en la oscuridad de la cueva, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El poder que había adquirido con el filtro de las califas comenzaba a ser cada vez más palpable, más intenso. Sin embargo, esa misma intensidad le traía una creciente sensación de ansiedad. La esfera en sus manos brillaba débilmente, pero él sabía que detrás de esa luz resplandecía algo mucho más profundo, algo que no solo podía cambiarlo a él, sino al mundo entero. A medida que caminaba, el silencio se volvía más opresivo. No había ecos, no había sonido alguno, solo el ruido de su respiración y el latido acelerado de su corazón. Sabía que estaba en un lugar que no solo era físico, sino también simbólico, un umbral entre el conocimiento y la locura, entre la luz y las sombras. Pronto, llegó a un nuevo rincón de la cueva, donde una extraña visión lo sorprendió. En el centro de la sala se encontraba una mesa, aparentemente hecha de una piedra oscura que absorbía la luz que emanaba de la esfera. Sobre ella, había una figura tallada en un material que parecía oro antiguo, pero tan erosionado que era casi imposible identificar qué representaba. Leandro se acercó lentamente, cauteloso. La figura parecía un hombre, pero sus rasgos eran difusos y distorsionados, como si alguien hubiera intentado representar algo humano, pero sin éxito. La figura no tenía ojos, solo dos vacíos que parecían reflejar las estrellas mismas, como si mirara a través del espacio y el tiempo. Al principio, Leandro no entendió el significado de lo que estaba viendo, pero cuando tocó la figura, algo dentro de él comenzó a cambiar. La figura cobró vida, y una voz profunda y resonante llenó la cueva, una voz que no parecía provenir de ninguna parte en particular, sino que parecía surgir de todas las direcciones al mismo tiempo. ¿Qué has venido a buscar, hijo de los mortales?, la voz preguntó, cargada de un eco ancestral. Leandro retrocedió un paso, pero algo dentro de él lo impulsó a continuar.
He venido a entender el poder que he adquirido, respondió, su voz firme, aunque aún dominada por el asombro. La figura pareció contemplarlo por un instante, y luego las sombras que la rodeaban se dispersaron. Lo que antes parecía una simple talla, ahora estaba claramente iluminado. La figura dejó de ser solo una representación, para convertirse en algo mucho más tangible. A su alrededor, se formaron figuras igualmente distorsionadas, que parecían ser reflejos de personas de diferentes épocas y culturas. La voz, ahora más clara, continuó. El poder que buscas no se te ha dado sin precio. Quien toca el filtro de las califas debe pagar un costo, un sacrificio, y no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Lo que has ganado te cambiará, pero también te llevará a enfrentarte con tu propia oscuridad. ¿Estás preparado para pagar el precio? Leandro sintió una oleada de temor. La palabra sacrificio lo dejó inquieto. Sabía que el poder que había adquirido no podría ser gratuito, pero la magnitud de lo que se le pedía no estaba clara. Lo que sí sabía, con certeza, era que ahora era imposible retroceder. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más suave, aunque determinada. La figura levantó una mano, y una serie de imágenes comenzaron a aparecer en el aire, flotando como si fueran fragmentos de un sueño. Leandro vio visiones de su pasado, de su familia, de su vida antes de tomar el filtro. Vio momentos de felicidad, pero también vio las sombras que siempre habían acechado su existencia, las decisiones equivocadas, los errores que lo habían llevado a ese punto. Pero entonces, las visiones cambiaron. Leandro vio el futuro. Lo vio a sí mismo usando el poder para alcanzar una grandeza que nunca había imaginado, pero también vio cómo ese poder lo aislaba cada vez más, alejándolo de los demás, haciéndolo menos humano, menos compasivo. En las imágenes, se veía a sí mismo envuelto en una oscuridad creciente, rodeado por figuras que parecían ser versiones distorsionadas de aquellos que había amado. Este es el precio, Leandro, dijo la figura en voz baja. El conocimiento, el poder, son herramientas, pero también son veneno. Te transformarán, te darán la capacidad de cambiar el destino de miles, pero también te quitarán lo más precioso que posees, tu humanidad. Leandro se sintió desbordado por las imágenes, las voces, el peso de lo que acababa de descubrir. Sintió que su mente comenzaba a tambalear, que el poder que había alcanzado lo estaba invadiendo como un río desbordado. Sin embargo, a pesar de la creciente sensación de miedo, había algo dentro de él que no podía ignorar. Este poder lo llamaba, lo atraía, lo empujaba a continuar, a ver hasta dónde podría llegar. La figura parecía percatarse de sus pensamientos, y su voz resonó de nuevo en la cueva. Piensa bien en lo que haces, Leandro. El poder que has tocado te consumirá si no sabes cómo controlarlo. No hay vuelta atrás, y no hay salvación si pierdes tu camino. Leandro, temblando, finalmente habló. No tengo miedo de perderme, porque ya estoy perdido. He tocado el filtro, y ahora debo enfrentar lo que venga. ¿Qué debo hacer para continuar? La figura, al escuchar sus palabras, emitió un suspiro, una mezcla de compasión y tristeza. Luego, con un gesto, las visiones se desvanecieron, y la figura volvió a tomar su forma original. Entonces, debes prepararte, porque lo que has iniciado no tiene fin. El poder que has adquirido será tanto tu aliado como tu enemigo. Y tu vida, de ahora en adelante, será una lucha constante entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Leandro sintió una oleada de emociones encontradas. No sabía si estaba preparado para lo que le esperaba, pero ya no había marcha atrás. Sabía que debía seguir adelante, que el camino que había elegido no era solo suyo, sino que también afectaría a todos aquellos a su alrededor. La cueva comenzó a cerrarse tras él, como si el destino lo estuviera atrapando, pero Leandro no se detuvo. El precio del poder ya estaba marcado, y no podía dar marcha atrás. En este capítulo, Leandro se enfrenta a una revelación crucial. El poder que ha adquirido con el filtro tiene un costo inmenso, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Las visiones del futuro le muestran las consecuencias de sus decisiones, y la figura en la cueva le advierte sobre el precio que debe pagar. Leandro debe decidir si está dispuesto a seguir adelante, sabiendo que su humanidad y su alma están en juego. Este capítulo marca el punto de no retorno para el protagonista, quien ahora debe enfrentarse a las oscuras implicaciones de su poder. Capítulo 14. La tentación del abismo.
La cueva parecía cerrarse a su alrededor mientras Leandro avanzaba hacia lo desconocido, sus pasos resonando en el eco de un vacío insondable. La advertencia de la figura, de que el poder adquirido traería consecuencias irreversibles, no dejaba de dar vueltas en su mente. Cada rincón de su ser estaba lleno de incertidumbre, y una fuerza oscura comenzaba a manifestarse dentro de él, un susurro que lo instaba a seguir adelante, a probar los límites de lo que podía lograr con el filtro. A medida que caminaba, la oscuridad se iba intensificando. La luz de la esfera que había estado con él durante todo el viaje parecía volverse más tenue, como si la cueva misma absorbía su energía. El aire se volvía más denso, pesado, como si el lugar tuviera vida propia y quisiera retenerlo. Leandro, sin embargo, no se detuvo. Sabía que, aunque la cueva estuviera llena de peligros, él no podía dar un paso atrás. Había tomado una decisión irreversible. El poder lo había llamado, y debía enfrentarse a lo que viniera. Finalmente, al llegar al fondo de la cueva, encontró una gran puerta de piedra, fría y sin vida, pero al mismo tiempo, emanaba una extraña energía que parecía atraerlo. Con una mezcla de miedo y fascinación, extendió su mano hacia la puerta y la tocó. Un resplandor lo envolvió, y la puerta se abrió lentamente, como si lo estuviera esperando. Al cruzar el umbral, Leandro se encontró en una sala completamente diferente. No era un espacio natural, como la cueva anterior, sino que parecía una construcción hecha por manos humanas. Los muros estaban decorados con intrincados símbolos y escrituras en un idioma que Leandro no reconocía, pero que de alguna manera sentía familiar. En el centro de la sala había un altar, cubierto con una tela roja que parecía moverse, como si respirara. Sobre el altar descansaba un objeto que brillaba con una intensidad cegadora. Otro filtro, más grande y más complejo que el que Leandro había tocado, pero igualmente misterioso. Cuando sus ojos se posaron en el filtro, una sensación extraña lo invadió, una mezcla de deseo y temor. Sabía que este objeto tenía un poder aún mayor que el que poseía, y por un momento, un pensamiento sombrío cruzó su mente. ¿Qué ocurriría si lo tomara? ¿Qué cambios podría provocar en el mundo si controlara este filtro? La tentación era abrumadora, y el susurro oscuro dentro de él se hacía más fuerte. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia el altar, una figura apareció en el centro de la sala, como surgida de la misma oscuridad. Era una mujer, alta y etérea, con una presencia tan imponente que parecía llenar todo el espacio. Sus ojos, profundamente oscuros, reflejaban las mismas luces de la esfera y el filtro, como si los dos objetos fueran parte de un mismo ciclo interminable. Su voz, suave pero penetrante, resonó en la sala, llevando consigo una carga de conocimiento ancestral. «Has llegado demasiado lejos, Leandro. ¿No ves que lo que buscas te consume?», preguntó, su tono más curioso que acusador. Leandro, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, la observó fijamente. No sabía quién era, pero algo en su presencia le resultaba familiar, como si la conociera desde siempre. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando, aunque intentó mantenerla firme. La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste, como si conociera el destino que le esperaba. «Soy lo que tú serás si sigues persiguiendo el poder sin entender sus verdaderas implicaciones. Soy la sombra de la ambición desenfrenada, el eco de los que han caído en la trampa del filtro. Soy la manifestación de lo que serás si no comprendes que el precio es demasiado alto». Leandro frunció el ceño, incapaz de comprender del todo lo que le decía. Todo lo que sabía era que, de alguna manera, ella estaba ligada a su destino. ¿Era una advertencia o una amenaza? «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sus palabras más firmes, pero también llenas de angustia. La mujer se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca, puso una mano sobre su hombro. Su toque era frío, pero al mismo tiempo, le transmitió una extraña sensación de consuelo, como si entendiera su sufrimiento. «Lo que quiero no es importante, Leandro. Lo que importa es lo que tú deseas. Pero te advierto, el poder es una carga, no una bendición. Cada paso que das hacia él te aleja más de lo que realmente eres. ¿Vale la pena perderlo todo por algo que te consumiría?». Leandro sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera apretando su corazón. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, pero la visión del filtro sobre el altar lo mantenía cautivo, como un faro en la oscuridad. ¿Cómo podía rechazar lo que le había sido ofrecido? El filtro no solo le había dado poder,
sino que había abierto puertas en su vida que antes estaban cerradas. Tenía la oportunidad de cambiarlo todo, de ser más de lo que había soñado, de moldear el mundo a su voluntad. La mujer pareció leer sus pensamientos, y su expresión se volvió aún más grave. Piensa bien, Leandro. Tomar ese filtro te llevará a un abismo del que no podrás regresar. El poder absoluto no trae paz, ni felicidad, ni libertad. Solo te dejará vacío, solo, gobernado por tus propios deseos insaciables. Leandro cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Algo dentro de él, una parte de su alma, luchaba contra la tentación, pero otra parte quería tomar el filtro, quería probar hasta dónde podía llegar. La mujer, al ver su indecisión, suspiró y se apartó. No te diré lo que debes hacer. Lo que elijas, será tu propio destino. Pero recuerda, siempre habrá un precio, y no todos los precios se pueden pagar. Con un último vistazo, la mujer desapareció en la oscuridad, dejando a Leandro frente al altar, solo con sus pensamientos y la tentación del poder. El filtro resplandecía como un sol oscuro, llamándolo, invitándolo a tomarlo, a cruzar la última línea. ¿Sería este el fin de su viaje, o el principio de su verdadera caída? No había respuestas fáciles, solo la incertidumbre de lo que el futuro le deparaba. Este capítulo profundiza en el dilema interno de Leandro, quien se enfrenta a la tentación de tomar un poder aún mayor. La aparición de la misteriosa mujer, que representa los peligros del poder desenfrenado, añade una capa de profundidad a la historia. Leandro se encuentra atrapado entre el deseo de alcanzar más poder y la conciencia de que cada elección tiene un costo. Este conflicto interno marca el clímax de su lucha, donde su destino finalmente se decide. Capítulo 15. El último filtro. Leandro se encontraba de pie, frente al altar donde reposaba el filtro que brillaba con una luz cegadora. El resplandor parecía invadir todo el espacio, un halo hipnótico que llenaba la sala, atrapándolo en una especie de trance. La figura de la mujer misteriosa había desaparecido, y el eco de sus palabras seguía resonando en la mente de Leandro. El poder absoluto no trae paz, ni felicidad, ni libertad. Solo te dejará vacío. A pesar de sus advertencias, la tentación seguía creciendo dentro de él. El filtro sobre el altar era más que un objeto. Era la promesa de un control sin límites, de un poder capaz de alterar el curso de la historia, de hacer que el mundo se inclinara a su voluntad. ¿Era posible que el precio fuera tan alto como ella decía? Leandro no lo sabía. Las dudas seguían luchando contra su deseo insaciable de obtener más, de ser más. Con un paso lento, pero firme, se acercó al altar. Su corazón latía con fuerza, casi como si el filtro estuviera haciendo resonar algo profundo dentro de él, algo más allá de su mente, algo en su alma. El brillo de la esfera se intensificaba a cada paso que daba, invitándolo a tomar la decisión que podría sellar su destino. Al estirarse hacia el filtro, sintió como si un poder invisible lo rodeara, lo acariciara con su fuerza. La sensación era embriagadora, como una caricia de fuego en su piel. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se retorcía, como si su cuerpo intentara resistirse. ¿Qué había detrás de este filtro? La mujer había hablado de su potencial destructivo, de cómo consumía a aquellos que lo buscaban, pero ahora que estaba tan cerca, todo lo que sentía era una creciente necesidad de apoderarse de él, de dominar el destino. Sus dedos rozaron la base del filtro, y en ese instante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, como si un torrente de energía lo hubiera poseído. El filtro se iluminó aún más, lanzando destellos que iluminaban las paredes de la cueva. En ese mismo momento, una sensación de vértigo lo envolvió. Leandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, como si flotara entre la luz y la oscuridad. De repente, una visión nítida y poderosa lo atacó. Vio un futuro distante, un mundo donde él dominaba, donde las personas se inclinaban ante su voluntad, donde su poder era incuestionable. Pero a medida que miraba más profundamente, algo se rompió dentro de la visión. El futuro de grandeza que había imaginado comenzó a desmoronarse. Las personas que antes lo adoraban, lo traicionaban, las ciudades que él había erigido, se desmoronaban. El poder que tanto deseaba se convertía en una carga insoportable, en una prisión de soledad y desesperación. ¿Era eso lo que quería? La imagen del caos que había creado no hacía más que confirmar las palabras de la mujer. Aterrorizado, Leandro retiró la mano del filtro, y de inmediato, las luces brillantes comenzaron a apagarse. El resplandor se desvaneció lentamente,
dejando la sala nuevamente envuelta en la oscuridad. El filtro sobre el altar, que antes había parecido tan seductor, ahora parecía vacío, como una trampa que había sido puesta en su camino. Sin embargo, la sensación de poder aún permanecía dentro de él, como una chispa que seguía encendida en lo profundo de su ser. Había sentido su magnetismo, y el deseo de tomarlo no desaparecía por completo. Pero algo dentro de él había cambiado. La visión del futuro roto había sido la revelación que necesitaba. El poder absoluto no era la respuesta. De repente, la mujer apareció nuevamente ante él, como un reflejo de su propia conciencia. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de sabiduría, lo observaban en silencio. Leandro, sintiendo la presencia de la mujer, entendió que había tomado una decisión. No iba a tomar el filtro, no porque temiera el poder, sino porque había comprendido el precio que ese poder traía consigo. El sacrificio de su humanidad, de su alma, no era algo que estaba dispuesto a pagar. Con un suspiro profundo, Leandro se giró y comenzó a caminar hacia la salida de la cueva. A medida que avanzaba, el peso en su pecho comenzó a aligerarse, y la atmósfera opresiva que lo había rodeado comenzó a disiparse. No sabía lo que le depararía el futuro, pero ahora entendía que el verdadero poder no residía en el control absoluto sobre los demás, sino en la sabiduría de reconocer los límites de sus propios deseos. Al llegar al umbral de la cueva, miró por última vez hacia atrás. El filtro seguía allí, inmutable, pero ya no lo veía como algo deseado, sino como una advertencia, un recordatorio de lo que podría haber sido y de lo que había elegido evitar. La cueva se cerró tras él, y Leandro, ahora libre de su obsesión, se adentró en un mundo nuevo, uno donde podría construir su destino sin ser arrastrado por el vacío de la ambición. La mujer, desde las sombras, observó su partida en silencio. Había hecho su parte, había mostrado la verdad. Ahora, era el turno de Leandro de crear su propio camino, sin el filtro de la tentación, sin el abismo de la desesperación. La decisión estaba tomada, y el futuro era suyo para forjarlo. Este último capítulo marca el clímax de la historia, donde Leandro finalmente enfrenta la tentación del filtro, pero opta por rechazar el poder absoluto a cambio de su humanidad y su libertad. La figura de la mujer, que representaba la advertencia, se convierte en un símbolo de la sabiduría, mientras que Leandro elige un futuro en el que puede ser dueño de sí mismo sin ser esclavo de su propia ambición. El cierre de la cueva simboliza el final de su lucha interna y su renacimiento hacia un nuevo destino. Y así concluye nuestra narración del filtro de las califas de Emilio Salgari. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias fascinantes. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.